de recepción de mercancías y problemas con el pedido dentro del curso de importaciones de China. Primero que nada, vamos a tener claro en qué consiste los regímenes aduaneros, porque gracias a ellos es que nos permite ingresar la mercadería a territorio peruano. Entonces, en principio, ¿qué es un régimen aduanero? Pues es el conjunto de operaciones relacionadas con el destino específico de un producto o mercancía de acuerdo con la declaración que ha sido presentada por la persona en la aduana o por el importador en este caso. Tenemos estos tipos de regímenes aduaneros: importación, exportación, perfeccionamiento, depósito aduanero y tránsito como principales. Pero lo que a nosotros nos interesa más que nada es el de importación para el consumo, ¿no? Dentro de importación, importación para el consumo. También hay el de reimportación en el mismo estado, como admisión temporal para reimportación en el mismo estado. Eso dentro de lo que es importación. Hay que destacar que artículos se despachan en modalidad urgente. Y bueno, tenemos pues los órganos sangre y plasma de origen humano, perecederos para uso científico, alimenticio u otro consumo, materiales radioactivos, animales vivos, explosivos, combustibles y otros inflamables, documentos diarios, revistas y publicaciones periódicas, medicamentos y vacunas, ya que estamos ahora en la moda del COVID, pues los medicamentos y vacunas se ingresan por despacho urgente. Piedras y metales preciosos, billetes, monedas y cuños, mercancías a granel, carga peligrosa, partes, piezas e insumos para maquinaria para exhibición y otros que se defina por criterio como urgentes. Muy bien. ¿Qué es el régimen de importación para el consumo? Es el régimen que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su consumo luego del pago o garantía, según corresponda, de los derechos arancelarios o demás impuestos aplicables, así como el cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras. Está regido por el procedimiento DESPA PG01-A, versión 2, y se desarrolla por mandato digital para los agentes de aduanas y también para las personas naturales o empresas privadas, dependiendo del monto de importación. Y cuando se indica que se ingresa la mercancía y en otras palabras lo que quiere decir acá, se desaduana finalmente, siempre y cuando se hayan pagado los impuestos aplicables, ¿correcto? Como también se ha cumplido las formalidades, es decir, presentar la documentación respectiva. Por supuesto, corresponde a la factura, el documento de embarque, es decir, la guía de transporte o BL o AWB o cartaporte según corresponda al medio de transporte, y otros documentos y obligaciones aduaneras correspondientes, ¿no? Muy bien. ¿Qué tipos tenemos en despacho para el consumo o importación para el consumo? Tenemos bajo la modalidad de despacho simplificado, despacho anticipado, despacho diferido y despacho urgente. ¿Quiénes cumplen con la declaración de despacho simplificado? Pues las mercancías básicamente que ya están en el puerto. Toda mercancía que ya está en el puerto, que no está en el puerto, perdón, toda mercancía que todavía no ha llegado al puerto, correcto, pero cuyo valor FOB sea menor a $2,000. Entonces la mercancía que no ha llegado al puerto y que tiene un valor FOB de $2,000 se puede hacer por despacho simplificado, ¿correcto? Y lo puede hacer la misma persona natural o jurídica, ¿no? Puede realizar la declaración aduanera de mercancías. Y el levante se puede realizar hasta en 48 horas, ¿correcto? En cambio, el despacho anticipado es también para las mercancías que no están en el puerto, pero cuyo valor FOB o factura, en otras palabras, de la mercancía importada, supera los $2,000. Lo hacen, y la declaración de la DAN solo hacen
los agentes aduaneros. También se puede realizar el levante, es decir, el retiro de la mercancía hasta en 48 horas. En cambio, el despacho diferido es la declaración aduanera, o sea, el régimen que se hace siempre y cuando la mercancía ya está en el puerto, hasta un máximo de 15 días después de desembarco. Es decir, si no hice la declaración aduanera de mercancías, tengo hasta 15 días para realizarlo, ¿correcto? Después de llegado la mercadería a puerto, y mi manifiesto tiene que haber sido declarada máximo 48 horas vía marítima o 2 horas vía aérea, ¿correcto? Entonces, estas son las modalidades de importación por despacho diferido, despacho anticipado y despacho simplificado. En cambio, los despachos urgentes, que indicamos anteriormente qué mercadería se hacen por un tema por sismo, ayuda humanitaria, desastres u otros, o decretados por urgencia, y se realiza hasta un máximo de 7 días después del desembarco. Tienen el plazo de hacer esta declaración. De lo contrario, será considerada diferida. O de lo contrario, se someterá a, pues, las disposiciones de la Ley General de Aduanas, es decir, las multas o notificaciones correspondientes, ¿correcto? El lugar de almacenamiento para la importación para el consumo, pues se hace en el punto de llegada o en zona primaria con autorización especial, ¿no? El punto de llegada puede ser terminal portuario, terminal de carga aéreo, en centro, en frontera, o puede ser también en depósito temporal. Por eso se indica ser un punto de llegada, que se especifica. ¿Qué excepciones tiene, como indicamos, la importación para el consumo? Despacho urgente, despacho simplificado, otro régimen aduanero, proveniente de zonas francas. Mercancías que provengan de zonas francas no se puede hacer mediante la modalidad de despacho para el consumo. Mercadería restringida, amparados en la ley 29963, es decir, para eventos internacionales bajo interés, donaciones, cuyo origen es de tránsito aduanero, valija diplomática, proveniente de despacho parcial, mercancía vigente, vehículos usados, consignados a sujetos sin RUC y valor FOB entre $2,000 y $3,000, venta sucesiva en zona primaria, es decir, que en la zona primaria se han hecho las ventas, no corresponde para hacer un despacho diferido o anticipado, ¿no? También las importadas para personas, o sea, objetos o mercadería para personas con discapacidad. La mercadería importada que tiene que ver con la reinserción económica y social para el migrante retornado, es decir, a las personas que están migrando bajo este régimen, su mercadería no se sujeta a ese tipo de despacho. También lo que es promoción de la inversión en educación, todo lo que se requiere para promoción de la inversión, tampoco, ¿no? Bajo esta ley, la que ingresa bajo esta ley. Bienes importados por misiones diplomáticas, consulares, organismos internacionales o sus funcionarios están exentas de este tipo de declaración. La transmisión de documentos se hace, pues, el requerimiento por sistema informático, ¿no? Mediante el buzón al importador o agente de aduanas, el envío a través del portal de SUNAT y la recepción de los documentos digitalizados y revisados por el analista, ¿no? En canal, si corresponde, en canal naranja. ¿Qué canales tenemos? Pues el rojo, que involucra apertura de mercadería físicamente. Si nos toca naranja, canal naranja, pues se hace una revisión documentaria nada más. Y si es un canal verde, si nos toca un canal verde, no hay revisión. Y aproximadamente el 85% de los ingresos de importación se dan por este canal. Reconocimiento físico, si se da, pues hasta 2 días calendario de enviado, el ingreso y recepción de mercaderías, la asignación del funcionario según designación, ¿no?
y si la gente de aduana no se presenta, se revisa por oficio. Y el reconocimiento físico básicamente se comunica al buzón, al almacén temporal o al agente importador, ¿no? El despachador ya coordina la movilización de la carga una vez realizado el reconocimiento físico, ¿correcto? Se realiza en ese tipo de documento, declaración aduanera de mercancías, que tiene este formato en general, donde se indica pues el puerto de transporte o de ingreso. Acá está el tipo de despacho anticipado, el código de la destinación aduanera, el importador, en este caso Cartones Villamarina, la dirección del importador, y acá se pone el número de la declaración aduanera de mercancías, el número de la DAN, ¿no? Este es el caso 095-999 y le tocó canal verde, numerado el 4 de marzo de este año. También se indica el RUC de la empresa importadora, se indica pues los kilos ingresados, netos, kilos brutos también, la unidad de medida de la mercadería. Se indica también, por supuesto, el valor FOB, el valor del flete, lo que corresponde en este caso vía marítima, es decir, BL, cuánto corresponde o indica el BL, el seguro que corresponde a esta mercadería y el total de la valoración aduanera. Cuánto se está valorando en aduanas en ese momento. Descripción de la mercadería en forma general, ¿correcto? Este es otro ejemplo de la declaración aduanera de mercancías. Es decir, que para que ingrese nuestra mercadería hay que hacer la declaración según el régimen, en este caso. O lo hacemos antes que llegue a puerto o después de llegado a puerto. Si es antes de llegado a puerto, entonces va a ser, dependiendo del monto, simplificada o anticipada. Pero si va a ser, ¿no? Si va a ser simplificada por un valor menor FOB de $2,000, como es este caso, ¿no? Esta es una simplificada. Y lo puede hacer la misma empresa jurídica, ¿no? Y si va a ser por un valor FOB mayor a $2,000, entonces va a ser una declaración o un despacho anticipado, ¿no? Va a ser la 12. Como es el caso, bueno, acá no vemos este caso, pero ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien, se consignan los mismos datos, ¿no? Por otro lado, este es el portal bajo el cual nosotros podemos revisar, ¿no?, los datos de la declaración. Y se ingresa mediante el portal web de la SUNAT, teniendo precisamente tu código de RUC, o sea, mediante tu RUC, te van a dar tu clave SOL y tu código de acceso, ¿correcto? Por otro lado, este es un ejemplo del flujo para un despacho anticipado en aduanas marítimas, ¿no? Se hace declaración de la DUA, despacho anticipado, y se transmite, ¿no?, el manifiesto de carga. Se hace el pago de los derechos, lo que ya se indicó previamente en la mercadería, ¿no?, el valor FOB. Nos indican el canal de control, rojo, naranja o verde, y una vez que arriba la nave, pues, se hace la revisión respectiva, ¿no? En este caso se consolida la carga, ingreso a punto de llegada, y finalmente, si todo está normal, pues, y nos indicaron canal verde, pues pasa de frente, ¿no? Pero si nos indicaron canal naranja, van a revisar la documentación, y si nos indicaron el canal rojo, van a revisar la mercadería, y lo van a aperturar incluso, ¿correcto?
¿qué tributos está obligado a pagar una importación? Ya en la clase pasada vimos precisamente en costos, ¿no? En costos de producción internacionales vimos los tributos, ¿no? Como parte de los costos que involucra una importación, pero acá lo vamos a recordar rápidamente. Tenemos el ad valorem, el IGB, el IPM, ¿no? Ad valorem desde 0 hasta 11%, el IGB 16%, el IPM 2%, también hay antidumping y impuesto selectivo al consumo, dependiendo del tipo de producto, como indicamos. Y por último, el de percepción, que es de 3.5, 5% hasta 10%. ¿Correcto? A ver, por favor, apaguen sus micrófonos, por favor, ya. A los asistentes, por favor, apaguen sus micrófonos. Sí, por favor, gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, como indicamos, los derechos ad valorem se hace sobre el valor o base imponible, que es el valor CIF. ¿Correcto? Es decir, el valor FOB más el flete más el importe de los seguros. Y se aplica a este valor CIF 0,46 u 11% según su partida nacional, que ya vamos a ver más adelante dónde se puede analizar. ¿Correcto? Impuesto selectivo al consumo, que es para bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles y otros productos que tienen normalmente una externalidad o digamos beneficio negativo. El sistema de valoración también CIF, ¿no? Se aplica el valor CIF. Ese es según el sistema al valor. Si se aplica un sistema específico, ¿no? De impuesto selectivo al consumo, tiene tres modalidades. Sistema al valor, la base CIF. Sistema específico, la base es según el volumen importado expresado en unidades de medida. Es decir, que por cada unidad métrica, o por cada kilogramo, o por cada volumen, entonces se aplica una tasa en valor expresado en dinero. ¿Correcto? Por ejemplo, el arroz puede corresponder 10 soles por tonelada métrica que van a aplicar de ad valorem. ¿Correcto? Es decir, por cada kilogramo ingresado o por tonelada ingresada van a aplicar 10 soles de impuestos, ¿no? Y precio de venta al público, el precio de venta al público sugerido por el importador multiplicado por un factor 0.847, según estos literales. Entonces, hay tres formas de aplicar el impuesto selectivo al consumo. Va a responder a cada tipo de subpartida. ¿Ok? Impuesto general a ventas, pues todos los productos, salvo las excepciones previstas en la normatividad. Base imponible, la base CIF, ¿correcto? Más derechos de importación. Es decir, en este caso, el ad valorem más el CIF se aplica como base imponible. Y a eso se aplica la tasa de 16%. Impuesto de promoción municipal, la misma referencia que el anterior, solo que la tasa es 2%. Derechos antidumping y compensatorios. Esto es para productos cuyos precios causen o amenacen causar perjuicio a la producción peruana. Por ejemplo, los calzados, los zapatos, incluso prendas, ¿no? También la base imponible es el valor FOB consignado en la factura comercial en base al monto fijo por peso o por precio unitario. La tasa variable según, pues, lo que se indica en la subpartida nacional, que ya lo vamos a ver más adelante. Y, finalmente, el régimen de percepción del IGB, cuya base imponible, ¿no?, es el valor CIF más todos los tributos que hayan grabado la importación previamente, ¿no? Y se aplica tasas desde el 10 hasta el 3.5%. 10% para las personas que no cuentan con RUC o no lo consignen y además han hecho por primera vez su operación, ¿no? Han hecho una importación por primera vez. ¿Ok? Por otro lado, se aplica una tasa de 5% cuando el importador nacionalice bienes usados. Esta tasa de 5% entonces es para
bienes importados usados. Y se aplica finalmente tasa de 3.5% cuando el importador no se encuentra en ninguno de los casos anteriores, es decir, son bienes nuevos, pero ya ha importado por segunda vez. No el importador, sino el importador objeto. Si ha importado lo mismo por segunda, tercera, cuarta y para adelante, entonces se aplica el 3.5%. De lo contrario, aplica 10% para bienes nuevos y 5% para bienes usados. Muy bien. Esta es la página o portal por el cual se puede averiguar precisamente la tasa, ¿no?, de los artículos o bienes importados. Y vamos a ver acá un ejemplo, ¿no?, de cálculo de impuestos. El 9809, a ver, 9809, vamos a ver, vamos a ir a la red. (9809) 000030. Y volvemos a recalcar, como indicamos, esto es para bienes cuyo valor no pasa los $2,000 de importación, valor FOB. Y acá están los valores de ad valorem, estas son las tasas, impuesto selectivo al consumo, siempre y cuando haya sido o una bebida azucarada, o calzado, o combustibles, como se indicó. Acá se aplica también impuesto general a las ventas, 16%, el IPM 2%, no hay ningún derecho específico, tampoco antidumping. Se están importando, en este caso, valores menores a $2,000. Puede ser cualquier objeto, como dice acá, ¿no? Mercancía cuyo valor FOB sea superior a $200 hasta un máximo de $2,000 norteamericanos, ¿correcto? Se aplica esta tasa, ¿correcto? Y acá se fija precisamente, aplica 4%, es el ad valorem de valor CIF, 16% a la suma del valor CIF, perdón, a la suma del valor CIF más el ad valorem, que sale $129, e IPM al mismo concepto, pero 2%. En este caso, los impuestos suman $176.58. Y esto es lo que se debe declarar precisamente en la documentación respectiva, ¿correcto? Acá se muestra precisamente una pantalla de lo que vimos anteriormente. Para el caso de micrófono boya, vamos a volver a revisar, pues se muestra, ¿no? Ese también es una importación menor a $2,000 y mayor a $200, ¿no? $1,150, como dice acá el valor FOB, y se aplica los mismos porcentajes anteriormente vistos. Está la misma pantalla, ¿correcto? Igual para sillas gamer, así se denomina este artículo. Acá ya el valor FOB son $15,000 y el valor CIF suma $18,720. Se aplica un ad valorem de 0%. Vamos a ver en la pantalla. Acá dice 6% el ad valorem, ¿correcto? Pero hemos puesto acá 0%, ¿por qué? Porque como es importado de la China, esta silla tiene preferencia arancelaria, es decir, se exonera del valor del 100% del ad valorem y por tanto se aplica el 0%, ¿no?, de ad valorem. Si no tuviéramos el Tratado de Libre Comercio con la China, se aplicaría este porcentaje, 6%. Y como indicamos también anteriormente, se puede ver en otra pantalla, precisamente,
que se tiene esa preferencia, ¿no? Vamos a buscar 940130. A ver, vamos a buscar 940130. 940130. Ese 6%. Sin embargo, hay que buscar en convenios. Precisamente buscamos el país de China. Acá dice, por tener convenio con China, Tratado de Libre Comercio, se exonera del 100% del valor ad valorem. Acá dice, liberado, porcentaje liberado de valorem, 100%. ¿Correcto? Entonces, por eso que aplicamos en el ejemplo el 0%. ¿Correcto? A pesar que indica acá 6%. Entonces, ¿cuánto va a ser el impuesto? ¿Cuánto es el cálculo del impuesto que se tiene que pagar por esta silla? 0% en ad valorem, 16% por IGB, 2% por IPM y 3.5% por percepción. Como indicamos, se cobraría 10% si esta empresa hubiera importado por primera vez, pero la empresa ha importado ya por segunda vez esta silla, es decir, tiene mercado y por eso vuelve a repetir la importación. Entonces, fíjense que el valor de esa importación es por 4.142.74 dólares, ¿correcto? Y estos son todos los impuestos que se aplican, pero como indicamos, lo podemos ver en la pantalla respectiva, ¿correcto? Lo podemos ver en esta pantalla de SUNAT, poniendo el código respectivo. Y no se olviden de revisar la parte de convenios, ¿correcto? Lo mismo sucede con la importación de botas hiking o para lo que es montañismo, ¿no? Para senderismo. Con estas subpartidas en 6402910000, que lo vemos en esta pantalla, ya vamos a revisar en más detalle, aplica 11% del valor CIF. El valor ad valorem, el impuesto ad valorem es 11% del CIF. El IGB aplica 16% a la suma del ad valorem más el CIF. El IPM es 2%, que se aplica también bajo el mismo concepto que se indica acá. Se aplica un valor dumping de 8.54% del valor FOB. Acá sí se aplica el dumping, porque puede afectar a nuestra economía local en el sector calzado, ¿no? Es decir, nosotros también podríamos hacer los zapatos, ¿no? Pero se protege de esta manera la industria del calzado con el 8.54%. Y percepción 10% porque se está importando por primera vez. Y es la suma, y la base imponible es la suma de valor CIF más todos los valores de impuestos anteriores. En este caso, para esta importación, que corresponde a 71.000 dólares, el impuesto corresponde a 39.000 dólares, más del 50%. Más del 50% representa en impuestos esta importación de valor FOB. Recuerden, sobre el valor FOB, el impuesto representa más del 50%, poco más, ¿no? Lo cual es un monto muy, muy grande, porque le está aplicando, por ejemplo, 8% por dumping. No tiene, en el Tratado de Libre Comercio, que también se está importando de la China, no contempla la exoneración de impuestos para esta bota, ¿no? Para este zapato o este calzado. Y además se encarece porque estamos importando por primera vez, ¿no? Si no sería menos, 3.5%. Entonces, fíjense cuánto ha cargado, por lo menos, solo por dumping y ad valorem, cerca de 20%, ¿no? De impuestos, que es altísimo, es bastante, ¿no? O sea, podría bajar, si yo elimino estos 8.000 más estos 6.000,
prácticamente estoy reduciendo una buena cantidad, ¿no? Poco menos de la mitad de todo el impuesto que estoy cargando, ¿correcto? Y además porque estamos importando por primera vez. En todo caso, la empresa hubiese importado un monto menor y la aplicación hubiera sido de 10% en ese caso por ese monto menor, y para el siguiente lote de mayor volumen ya estaría aplicando el 3.5% y también se hubiese ahorrado. Esto ya responde a un tema de planificación, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver la pantalla. Acá está la pantalla donde vemos los derechos antidumping, ¿correcto? Y la tasa que se aplica, 8.54, porque el precio está en este rango, ¿no? Veamos, el precio de los calzados está entre 9.5 y 11. Entonces, en este rango corresponde la tasa que se aplica. Vamos a ver exactamente, vamos a hacer el ejemplo 640291. 640291. Ya está, se aplica 11%, impuesto selectivo 0%, 16% por IGB, 2% por IPM, derechos específicos ninguno. Si no hubiese comprado o adquirido su seguro, entonces se hubiese aplicado 2% para el cálculo del CIF, al valor FOB, ¿no? Vamos a ver los convenios. Tiene convenio Canadá, Panamá, Italia, Australia, Chipre, Bulgaria. No dice China. No hay convenio en ese producto. No hay convenio en ese producto. Y es porque este producto también lo puede hacer el Perú, en otras palabras, ¿no? O sea, en gran medida me refiero. Por eso lo protege. Vamos a ver ahora derecho antidumping. Botas de Hicking, ¿no? Entramos precisamente a las tasas. Es esta la que corresponde, ¿no? Tengan cuidado para saber dónde corresponde. Y acá está la página que muestra los valores de los precios y por tanto la aplicación de la tasa, como indicamos acá. Muy bien. Entonces, una vez que hemos hecho el cálculo ya de nuestros impuestos, nosotros tenemos que saber cómo lo vamos a pagar, ¿correcto? Y para ello SUNAT nos indica que hay formas de pago: en efectivo, cheque de gerencia, cheque de detracciones, pago electrónico o pago diferido. El pago diferido, pues lo podemos hacer mediante el uso de garantías. Por ejemplo, ¿no? Garantía global, que involucra a 2 o más declaraciones, o sea, DAMS, 2 o más declaraciones, y se puede pagar hasta el 31 del año correspondiente. Hasta el 31 de diciembre del año correspondiente. O sea, es por un año, pero máximo el 31 del año correspondiente. Supongamos que lo hacemos hoy día, pues hasta el 31 de este mes, ¿no? Pero si lo hubiéramos hecho en enero, febrero, tenemos hasta el 31 de este año. Por otro lado, la garantía específica solo es para el pago de una declaración y te da plazos de mínimo 3 meses. Mínimo 3 meses te da el plazo de pago, ¿no? Es decir, podemos pagar en 4 meses, en 5 meses, pero tengamos cuidado de cuál de los dos nos va a corresponder dependiendo de la fecha que estemos nosotros haciendo la declaración.
Por favor, apaguen su micrófono, estoy explicando, por favor, señores. Gracias. Ahora, el pago con garantías, hay diferencias, corresponde al pago del derecho de despacho anticipado y urgente, o diferido y urgente también. Dependiendo de si es anticipado o diferido o urgente, entonces vamos a tener las siguientes situaciones. Este pago con garantías la podemos manifestar. Por favor, apaguen su micrófono, señores. Por favor, apaguen su micrófono. Ok, entonces, para el pago del despacho anticipado o urgente, nosotros podemos hacer el pago de los impuestos con garantía, por supuesto, desde la numeración de la DAN, es decir, la declaración de la DAN, hasta el día 21 del mes siguiente, a la fecha del término de la descarga. Hoy día, supongamos, ha llegado el barco, ha descargado mañana, a partir de mañana empieza la contabilidad, ¿no? O, mejor dicho, hasta el 21º día del mes siguiente, mejor dicho, ¿correcto? Entonces, podríamos pagarlo hasta el 21 de enero, en otras palabras. Luego, ese es el caso, lo hacemos como persona natural o jurídica, pero si somos un operador económico autorizado, desde la fecha de numeración hasta antes del último día calendario del mes siguiente a la fecha del término de la descarga, es decir, hasta el 31 de enero, por ejemplo, ¿no? Del siguiente año, ¿correcto? Pago diferido y urgente, o sea, si va a ser para despacho diferido, importación por despacho diferido, vamos a pagar hasta el 15º día del mes siguiente, a la fecha del término de la descarga, ¿correcto? 15º día del mes siguiente, recuerden eso. Entonces, estas son las facilidades de pago que tiene SUNAT según el tipo de importación por despacho anticipado o por despacho diferido, que también corresponde, según sea el caso, si es urgente. Muy bien, pero si no tenemos garantías, ¿correcto? Es decir, no hemos abierto, no hemos entrado al sistema de garantías con SUNAT, entonces, si no tenemos garantías, el pago del impuesto, en el caso de despacho anticipado, de la importación, entonces se tiene que hacer desde la fecha de numeración de la declaración hasta la fecha del término de descarga. Si es que yo lo declaré, digamos, hace una semana, llegó mi barco hoy día y terminan de descargar mañana, supongamos, tengo para pagar mis impuestos hasta mañana. Si terminaran hoy día, tengo que pagar hasta el día de hoy. Recuerden eso. Si no pago en ese rango de tiempo o lo pago después, en otras palabras, entonces tengo que pagar con las multas correspondientes por la infracción de estos puntos que establece la ley, ¿correcto? Entonces se paga por día, tengan eso presente. Del valor de la importación hay tasas que se paga por día. Si es para despacho diferido sin garantía, se tiene que pagar el mismo día de la fecha de numeración de la declaración. Tengan eso presente, por favor. Entonces hay diferencias entre despacho diferido y despacho anticipado con respecto al valor de los impuestos para importación, ¿correcto? Tengan eso presente, por favor. Y este es el formato de liquidación de los impuestos, ¿no? Que especifica todos los impuestos que ya vimos anteriormente, ¿no? Se ponen los montos, si hay alguna liberación correspondiente, y finalmente la cantidad a pagar, ¿no? Que se indica en el sistema. Todo esto en el sistema de SUNAT, mediante su clave SOL. Ténganlo presente. Este es un ejemplo también, ¿no? Otro ejemplo. Acá se paga Valoren, acá se paga IPM y IGB, ¿correcto? No hay ninguna liberación respectiva y por tanto se paga totalmente el monto inicialmente calculado.
¿correcto? Hasta aquí hemos visto cómo calcular los impuestos, dónde se puede ver, ¿no? El monto o tasa de impuestos. Hemos visto las diferencias entre despacho anticipado y despacho diferido, la diferencia en el aspecto tributario. Sin embargo, SUNAT nos puede indicar que hemos hecho mal el cálculo. Entonces hay que conocer un concepto que se llama valoración aduanera. ¿Qué es la valoración aduanera? Es el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, definido por la Organización Mundial de Comercio. Y la valoración aduanera está soportada por estos documentos, ¿no? Está, digamos, eh, se indica o se soporta, ¿no? Para la valoración aduanera. Y para ello hay que entender las diferencias entre qué es precio de producto y cuál es y qué es valor para SUNAT. El precio es el que se indica pues en la factura del bien importado, es decir, el valor FOB. Ese es el precio. Sin embargo, el precio no va a ser el mismo que en nuestras aduanas. En nuestra aduana se aplica la base imponible de, ¿no? El valor es la base imponible para los derechos arancelarios. En este caso, ad valorem, por ejemplo, ¿no? Entonces, el valor es es el que figura para la aduana, para una mercancía. Y finalmente, ¿cuál es ese valor? Pues ese valor, por lo general, es la suma del valor FOB más el flete más el más la tasa, o mejor dicho, eh, el seguro. Ese es el valor en nuestras aduanas para las importaciones. Esa es la gran diferencia. Sin embargo, SUNAT, por Ley General de Aduanas, establece que puede valorar, digamos, nuestra mercadería según tres aspectos, ¿no? Valores referenciales, porcentaje de seguros referenciales y descripciones mínimas. Por ejemplo, valores referenciales indica los valores de los productos importados, ¿no? Que ya han estado haciendo con anticipación, ya tiene una referencia o un rango de valores, ¿no? De los valores FOB de los bienes importados, ¿no? Porcentajes seguros referenciales indica que si en caso la mercadería no viene con su seguro, entonces aduanas aplica un porcentaje de seguros referenciales indica el porcentaje promedio de los seguros aplicables, que es una lista también. Y descripciones mínimas explica las características y partidas de los productos. Es decir, que ellos también pueden indicar que lo que traemos puede haber diferencias entre lo que nosotros hemos estimado como su partida o lo que ellos puedan indicar como descripción de producto, ¿no? Entonces, los valores referenciales están indicados en esta página, ¿no? En esta dirección, en esta cartilla referencial de valores e instrucciones 2018. Ahí se indica los valores en referencia que tienen cada subpartida, cada partida o producto, ¿correcto? Eso es para que ustedes puedan analizar y ver con detenimiento en caso quieran hacer alguna consulta. Indica unidad de medida e indica valor CIF finalmente en dólares, ¿correcto? Ese es el valor referencial como indicamos, ¿no? Que utiliza la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, o sea, SUNAT. Por otro lado, acá se indican los porcentajes de los seguros aplicables a las partidas también, o subpartidas, ¿no? En este caso, las partidas. Estos son los porcentajes de seguro en caso no vengan con un seguro específico o el seguro que hayamos comprado está muy infravalorado, por ejemplo, ¿no? Y ellos ya tienen una referencia de aplicación, ¿correcto? Por otro lado, acá también este es el documento, ¿no? Que se indica en esta dirección, ¿correcto? No se vayan a olvidar, que se indica en la dirección. Y para lo cual se especifica en qué consiste un artículo.
un producto específico. Por ejemplo, descripciones mínimas en las importaciones de calzado. Y acá se especifica en esta dirección sobre calzado. Pero digamos que también se explica otros productos también en la referencia, ¿correcto? Entonces, para lo cual SUNAT tiene métodos de valoración, porque puede indicar que nosotros hemos hecho un mal cálculo, ¿correcto? Entonces, la primera es valor de transacción. La segunda, valor de transacción de mercancías idénticas. La tercera, el tercer método es por transacción de mercancías similares. El cuarto es el método deductivo. El quinto es el método del valor reconstruido. Y la sexta, lo que denominan de última instancia, o sea, puede regresar a cualquiera de las anteriores, ¿correcto? Entonces, el valor de transacción es ese tipo de cálculo ya comúnmente utilizado, ¿no? Valor de transacción que es el valor FOB más el flete más el seguro. Si no está estipulado el seguro, SUNAT aplicará el porcentaje referencial o lo que ya hemos visto, ¿no? Aquí ya hemos visto acá pone el valor del seguro, 2%, ¿correcto? Esa tasa va a aplicar, ¿correcto? Para el cálculo del seguro y así poder calcular el valor CIF como valor de transacción. Si va a aplicar valor de transacción de mercancías idénticas, entonces buscará productos parecidos, en otras palabras, ¿no? O idénticos, ¿no? A ese bien. Y aplicará, pues, el valor FOB más valor de flete y seguro, ¿no? Por otro lado, valor de transacción de mercancías similares, pues, como su nombre mismo dice, si no encontró una igual o una idéntica, entonces aplicará a una similar. Supongamos que traemos una bebida que tiene ciertos componentes, entonces tendrá que aplicarlo a bebidas similares, ¿no? Que es única en todo caso, ¿no? Un método deductivo, ¿no? Que empieza precisamente a desarrollar una técnica en la cual empieza a sumar pues el valor tanto de producción, o sea, desde que se realiza, ¿no? Hasta que llega a el puerto peruano, ¿no? Es decir, cuánto puede costar en el país de origen, ¿no? Cuánto cuesta el flete, cuánto cuesta pues el seguro, y así empieza a deducir los componentes de su costo, ¿no? Para llegar al valor CIF. Y método del valor reconstruido, pues empieza a definirlo desde la materia prima, ¿no? Desde la materia prima, es decir, empieza como a construir el producto y todos los componentes hasta el valor CIF, ¿no? Pero es un método poco usado, ¿no? Pocas veces, es el caso ya muy extremo de no saber cómo es el producto, no hay una referencia ninguna, ¿no? Y de última instancia es que en principio pues no se encontró, digamos, un método y tiene que aplicar cualquiera de las anteriores. Por lo general, el valor de transacción que se pueda ajustar nuevamente, ¿no? Como indicamos, este es el ejemplo básico para indicar el valor de transacción. Valor CIF, $105.480, en caso de ventiladores, y por tanto aplica los impuestos respectivos, ¿no? Se aplica al Valoren, IGB, IPM y percepción. Y bueno, se ve en esta página precisamente las tasas que se aplican, ¿no? Y como indicamos, SUNAT puede dudar acerca de lo que estamos declarando, ¿correcto? Y SUNAT o aduanas, en este caso, va a comunicar al importador que lo que ha declarado en aduanas no está seguro, no está cumpliendo las reglas de valoración adecuadamente y va a requerir información como documentación para que
pues pueda sustentar el valor que indica, ¿no? Y para ello nosotros les mostraremos precisamente nuestro FOB, o sea, nuestra factura, nuestro BL o ABW o carta Porter, de ser necesario, como también el valor de el seguro, o sea, el documento del seguro que hemos pagado para nuestra mercadería, ¿correcto? Y de esa manera nosotros podremos absolver lo que se denomina SUNAT, la duda razonable, porque indica SUNAT que no estamos cumpliendo como se indicó en las reglas de valoración, ¿correcto? En los métodos de valoración. Entonces, es importante tener mucho cuidado acerca de cuánto vamos a pagar, y si queremos tener una seguridad acerca de lo que que no van a ser problema, pues podemos ver como referencia este documento, ¿no? Entonces, donde se indican los valores CIF promedios, ¿no? Referenciales, ¿no? Si estamos muy lejos, es probable que SUNAT nos pueda observar la tasa o impuestos que hemos calculado, ¿correcto? Incluso está la tasa de seguros, ¿no? Entonces hay que tener presente este aspecto. Sin embargo, nuestro agente aduanero nos puede ayudar muchísimo en este aspecto para no fallar. Por eso es importante que nosotros debemos siempre asesorarnos por profesionales con experiencia para que no tengamos problemas en nuestra importación, sobre todo cuando vamos a importar valores mayores a $2,000, ¿no? Y si vamos a importar también valores menores a $2,000, también apoyarnos con un agente aduanero de preferencia. ¿Correcto? Muy bien. En principio, eso era lo que quería compartir el día de hoy con todos ustedes acerca de los impuestos, cómo se calcula, dónde podemos verlo, el método de valoración, ¿no? Y además tener presente las formas de importación. Como indicamos, si vamos a importar por valores menores a $2,000 y mayores a $200 en todo caso, pues importación simplificada, ¿no? Lo hacemos por importación simplificada. Si va a ser menor a $200, mejor hagámoslo por importa fácil, que ya se explicó anteriormente. Pero si vamos a hacer por importes mayores a $2,000 y nuestra mercadería todavía no ha llegado, sigue siendo declaración anticipada. Pero si ya llegó nuestra mercadería, va a ser un despacho diferido. Tengamos cuidado en eso porque la SUNAT también aplica penalidades si hacemos una incorrecta declaración. Por rectificar nuestras declaraciones aduaneras de mercancías, por rectificarlas también se incurre en penalidades o notificaciones que no nos van a ayudar para un desaduanaje o, digamos, nacionalización de nuestra mercadería rápida, ¿no? Tengamos eso presente, ¿correcto? Me gustaría saber si hay alguna pregunta, si no, podemos dejarlo para la siguiente reunión. Tengan presente, pues, como les indiqué, los tipos de importación según el régimen, ¿no? Que tenemos despacho simplificado, despacho anticipado. Ambos se aplican cuando la mercadería no está todavía en puerto, no ha llegado todavía. Sin embargo, si tenemos ya la mercadería que ha llegado y es por un monto mayor a $2,000, entonces aplicaremos el despacho diferido, ¿correcto? Igual, despacho anticipado si nuestra mercadería es mayor a $2,000, pero que todavía no está en puerto, ¿correcto? Muy bien, muchas gracias.